pocos kilómetros de la Plaza de las Esculturas encontramos el barrio Medellín sin Tugurios, más conocido como el barrio Pablo Escobar, quien fue el hombre que lo construyó. Mucha gente no sabía qué hacía realmente Pablo Escobar. Todo el mundo pensó inicialmente que era un gran industrial, un comerciante, una persona nueva, rica, que había llegado a las esferas de la sociedad antioqueña y colombiana. A pesar que para sus coterráneos Pablo Escobar estaba siempre relacionado con lujos monumentales, su infancia estuvo lejos de la vida ostentosa que le dio el negocio del narcotráfico. Pablo Escobar es hijo de una familia campesina, como casi todas las familias de Antioquia. La madre de él era una maestra. Después la mamá fue trasladada a Medellín a seguir su tarea de maestra en las escuelas de la ciudad, y Pablo empezó ya a crecer, y cuentan que empezó su carrera criminal robando las lápidas de los cementerios para vender el mármol. Empieza a hacer un tráfico con pequeñas cantidades de estupefacientes, y ya él luego empieza una carrera criminal como la conoce el mundo entero. Llegó a amasar muchas fortunas, muchas propiedades, muchos aviones, muchas embarcaciones. Llegó a tener muchas fincas. Se conoce, por ejemplo, la Hacienda Nápoles. Este edificio donde estamos hoy, que es la sede de la Fiscalía General de la Nación, era un símbolo de Pablo Escobar, porque aquí era donde él vivía con su familia. La vida de Pablo Escobar fue y sigue siendo discutida. Mientras que no falta quien lo vea como un justiciero, para la mayoría es claro que fue un criminal que hizo de la beneficencia una pantalla en su plan para someter al Estado y a la sociedad. Empezaba a ser como un Robin Hood criollo. Empezó, por ejemplo, en los barrios de la ciudad de Medellín a iluminar todas las canchas de fútbol de los barrios. Les iluminó canchas, les daba plata, les ayudó en el trabajo. Entonces Pablo es bueno para la gente que faltó, que estuvo en contra de la ley, pero mucha gente ha estado en contra de la ley también, pues, y son buenos. Entre las donaciones que Escobar hizo a la ciudad de Medellín, hay una poco común por su magnitud. Empezó a donar tierras. Hizo un barrio, inclusive, que se llama Medellín sin Tugurios, por la zona de los Altos de Loreto, donde le dio vivienda a más de 5.000 personas. Por eso lo quería, porque les donó casas y les dio terrenos para que hicieran las casitas. Cada año iba la gente construyendo, y vea qué barrio ahora está muy grande, más de 800 casas ahí. Era maluco antes, ahora 8 o 10 años, pero ya ahora está muy bueno. Se mete en el tejido social, le ayuda a mucha gente a conseguir casa, a conseguir carrito, a conseguir trabajo, y después, claro, la gente vota por lo que él diga en las contesturas políticas. Lejos de los actos de beneficencia, la vida criminal de Pablo Escobar trascendió las fronteras y pronto comenzó a tener consecuencias. Estados Unidos empezó a pedir la extradición de todas estas personas que estaban envenenando a todas las juventudes del mundo. Y ellos tenían una frase. Ellos decían que preferían una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos de América. Y empieza una guerra sin cuartel entre el gobierno y los narcotraficantes. Y ahí empieza el terror. El gobierno nacional genera con todas las autoridades el bloque de búsqueda, y él, por comunicarse un día con la familia, hace una triangulación de voces y lo ubican el día que lo mataron o lo dieron de baja en uno de los barrios de la ciudad de Medellín. Pablo Escobar Gaviria murió el 2 de diciembre de 1993. Su vida delictiva no impidió que su tumba se convirtiera en la más visitada de Medellín. Él se veló en este cementerio, aquí atrásito de la iglesia hay una sala. Las filas de la gente para visitarlo salían por todo el cementerio hasta afuera, hasta la autopista. Tuvo que venir la defensa civil a ayudar a controlar a la gente. El momento del entierro, las imágenes muestran, fue demasiada gente, porque era una persona muy conocida. Desde el momento que Pablo fue enterrado acá, se volvió sí un referente. Aquí viene sobre todo los diciembres y enero, mucha gente, y siempre preguntan por Pablo. Pablo se ha estigmatizado aquí en Antioquia como que fue una persona del narcotráfico, pues que se ha tratado de decir que fue malo desde el punto de vista que está en contra de la ley. Pero Pablo, sin lugar a dudas, es un ícono.
La leyenda negra de Pablo Escobar llega hasta su tumba, donde se lee: cuando veas a un hombre bueno, trata de imitarlo. Cuando veas a un hombre malo, examínate a ti mismo. Sin embargo, algunos dudan de la identidad de la persona que descansa bajo la lápida de Pablo Escobar. La gente siempre dice, ahí no está Pablo, eso es una mentira, eso es un montaje que hicieron, pero de todas maneras son mitos que se cree la gente y que mucha gente lo ha visto. Pero sabemos que para la familia es Pablo y para nosotros es Pablo. Hoy la tumba de Pablo Escobar es visitada por una gran cantidad de turistas que se retratan frente a ella, como lo hacen también al frente de la iglesia de la Veracruz, sin saber que una de sus campanas desapareció hace muchísimos años para convertirse en un cañón militar. Las historias nos regresan aquí, al lugar de partida, donde nació la ciudad de Medellín. Nuevos relatos desconocidos esperan para ser descubiertos, porque recuerden que siempre hay una historia oculta en la jungla de cemento. Soy Félix de Bedut para The History Channel. Gracias por acompañarnos. Nacional genera con todas las autoridades el bloque de búsqueda y él, por comunicarse un día con la familia, hace una triangulación de voces y lo ubican el día que lo mataron o lo dieron de baja en uno de los barrios de la ciudad de Medellín. Pablo Escobar Gaviria murió el 2 de diciembre de 1993. Su vida delictiva no impidió que su tumba se convirtiera en la más visitada de Medellín. Él se veló en este cementerio, aquí atrásito de la iglesia hay una sala. Las filas de la gente para visitarlo salían por todo el cementerio hasta afuera, hasta la autopista. Tuvo que venir la defensa civil a ayudar a controlar la gente. El momento del entierro, las imágenes muestran, fue demasiada gente, porque él era una persona muy conocida. Desde el momento que Pablo fue enterrado acá, se volvió sí un referente. Aquí viene sobre todo los diciembres y enero, mucha gente. Y siempre preguntan por... Como casi todas las familias de Antioquia, la madre de él era una maestra. Después la mamá fue trasladada a Medellín a seguir su tarea de maestra en las escuelas de la ciudad y Pablo empezó ya a crecer y cuentan que empezó su carrera criminal robando las lápidas de los cementerios para vender el mármol. Empieza a hacer un tráfico con pequeñas cantidades de estupefacientes y ya él luego empieza una carrera criminal como la conoce el mundo entero. Llegó a amasar muchas fortunas, muchas propiedades, muchos aviones, muchas embarcaciones, llegó a tener muchas fincas. Se conoce, por ejemplo, la Hacienda Nápoles. Este edificio donde estamos hoy, que es la sede de la Fiscalía General de la Nación, era un símbolo de Pablo Escobar porque aquí era donde él vivía con su familia. La vida de Pablo Escobar fue y sigue siendo discutida. Y vea qué barrio ahora tan muy grande, más de 800 casas hay. Era maluco antes, ahora 8 o 10 años, pero ya ahora está muy bueno. Se mete en el tejido social, le ayuda a mucha gente a conseguir casa, a conseguir carrito, a conseguir trabajo. Y después, claro, la gente vota por lo que él diga en las contesturas políticas. Lejos de los actos de beneficencia, la vida criminal de Pablo Escobar trascendió las fronteras y pronto comenzó a tener consecuencias. Estados Unidos empezó a pedir la extradición de todas estas personas que estaban envenenando a todas las juventudes del mundo. Y ellos tenían una frase, ellos decían que preferían una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos de América. Y empieza una guerra sin cuartel entre el gobierno y los narcotraficantes. Y ahí empieza el terror. El gobierno... Mientras que no falta quien lo vea como un justiciero, para la mayoría es claro que fue un criminal
que hizo de la beneficencia una pantalla en su plan para someter al Estado y a la sociedad. Empezaba a ser como un Robin Hood criollo. Empezó, por ejemplo, en los barrios de la ciudad de Medellín a iluminar todas las canchas de fútbol de los barrios. Les iluminó canchas, les daba plata, les ayudó a ver el trabajo. Entonces Pablo es bueno para la gente que faltó, que estuvo en contra de la ley, pero mucha gente ha estado en contra de la ley también, pues, y son buenos. Entre las donaciones que Escobar hizo a la ciudad de Medellín, hay una poco común por su magnitud. Empezó a donar tierras. Hizo un barrio, inclusive, que se llama Medellín Sin Tugurios, por la zona de los Altos de Loreto, donde le dio vivienda a más de 5.000 personas. Por eso lo quería, porque les donó casas y les dio terrenos para que hicieran las casitas. Cada año iba la gente construyendo. A pocos kilómetros de la Plaza de las Esculturas encontramos el barrio Medellín Sin Tugurios, más conocido como el barrio Pablo Escobar, quien fue el hombre que lo construyó. Mucha gente no sabía qué hacía realmente Pablo Escobar. Todo el mundo pensó inicialmente que era un gran industrial, un comerciante, una persona nueva, rica, que había llegado a las esferas de la sociedad antioqueña y colombiana. A pesar que para sus coterráneos Pablo Escobar estaba siempre relacionado con lujos monumentales, su infancia estuvo lejos de la vida ostentosa que le dio el negocio del narcotráfico. Pablo Escobar es hijo de una familia campesina. Nacional genera con todas las autoridades el bloque de búsqueda y él, por comunicarse un día con la familia, hace una triangulación de voces y lo ubican el día que lo mataron o lo dieron de baja en uno de los barrios de la ciudad de Medellín. Pablo Escobar Gaviria murió el 2 de diciembre de 1993. Su vida delictiva no impidió que su tumba se convirtiera en la más visitada de Medellín. Él se veló en este cementerio, aquí atrásito de la iglesia hay una sala. Las filas de la gente para visitarlo salían por todo el cementerio hasta afuera, hasta la autopista. Tuvo que venir la defensa civil a ayudar a controlar la gente. El momento del entierro, las imágenes muestran, fue demasiada gente, porque era una persona muy conocida. Desde el momento que Pablo fue enterrado acá, se volvió sí un referente. Aquí viene sobre todo los diciembres y enero, mucha gente. Y siempre preguntan por... Como casi todas las familias de Antioquia, la madre de él era una maestra. Después la mamá fue trasladada a Medellín a seguir su tarea de maestra en las escuelas de la ciudad y Pablo empezó ya a crecer y cuentan que empezó su carrera criminal robando las lápidas de los cementerios para vender el mármol. Empieza a hacer un tráfico con pequeñas cantidades de estupefacientes y ya él luego empieza una carrera criminal como la conoce el mundo entero. Llegó a amasar muchas fortunas, muchas propiedades, muchos aviones, muchas embarcaciones, llegó a tener muchas fincas. Se conoce, por ejemplo, la Hacienda Nápoles. Este edificio donde estamos hoy, que es la sede de la Fiscalía General de la Nación, era un símbolo de Pablo Escobar porque aquí era donde él vivía con su familia. La vida de Pablo Escobar fue y sigue siendo discutida. Y vea qué barrio ahora tan muy grande, más de 800 casas hay. Era maluco antes, ahora 8 o 10 años, pero ya ahora está muy bueno. Se mete en el tejido social, le ayuda a mucha gente a conseguir casa, a conseguir carrito, a conseguir trabajo. Y después, claro, la gente vota por lo que él diga en las contesturas políticas. Lejos de los actos de beneficencia, la vida criminal de Pablo Escobar trascendió las fronteras y pronto comenzó a tener consecuencias. Error. El gobierno nacional genera
con todas las autoridades el bloque de búsqueda y él, por comunicarse un día con la familia, hace una triangulación de voces y lo ubican el día que lo mataron o lo dieron de baja en uno de los barrios de la ciudad de Medellín. Pablo Escobar Gaviria murió el 2 de diciembre de 1993. Su vida delictiva no impidió que su tumba se convirtiera en la más visitada de Medellín. Él se veló en este cementerio, aquí atrásito de la iglesia hay una sala. Las filas de la gente para visitarlo salían por todo el cementerio hasta afuera, hasta la autopista. Tuvo que venir la defensa civil a ayudar a controlar la gente. El momento del entierro, las imágenes muestran, fue demasiada gente, porque era una persona muy conocida. Desde el momento que Pablo fue enterrado acá, se volvió sí un referente. Aquí viene sobre todo los diciembres y enero, mucha gente y siempre preguntan por Pablo. Pablo se ha estigmatizado aquí en Antioquia como que fue una persona del narcotráfico, pues que se ha tratado de decir que fue malo desde el punto de vista que está en contra de la ley. Pero Pablo, sin duda, es un ícono. La leyenda negra de Pablo Escobar llega hasta su tumba, donde se lee: cuando veas a un hombre bueno, trata de imitarlo. Cuando veas a un hombre malo, examínate a ti mismo. Sin embargo, algunos dudan de la identidad de la persona que descansa bajo la lápida de Pablo Escobar. La gente siempre dice, ahí no está Pablo, eso es una mentira, eso es un montaje que hicieron, pero de todas maneras son mitos que se cree la gente y que mucha gente lo ha visto. Pero sabemos que para la familia es Pablo y para nosotros es Pablo. Hoy la tumba de Pablo Escobar es visitada por una gran cantidad de turistas que se retratan frente a ella, como lo hacen también al frente de la iglesia de la Veracruz, sin saber que una de sus campanas desapareció hace muchísimos años para convertirse en un cañón militar. Las historias nos regresan aquí, al lugar de partida, donde nació la ciudad de Medellín. Nuevos relatos desconocidos esperan para ser descubiertos, porque recuerden que siempre hay una historia oculta en la jungla de cemento. Soy Félix de Bedut para The History Channel. Gracias por acompañarnos. Lejos de los actos de beneficencia, la vida criminal de Pablo Escobar trascendió las fronteras y pronto comenzó a tener consecuencias. Estados Unidos empezó a pedir la extradición de todas estas personas que estaban envenenando a todas las juventudes del mundo. Y ellos tenían una frase. Ellos decían que preferían una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos de América. Y empieza una guerra sin cuartel entre el gobierno y los narcotraficantes. Y ahí empieza el terror. El gobierno nacional genera con todas las autoridades el bloque de búsqueda y él, por comunicarse un día con la familia, hace una triangulación de voces y lo ubican el día que lo mataron o lo dieron de baja en uno de los barrios de la ciudad de Medellín. Pablo Escobar Gaviria murió el 2 de diciembre de 1993. Su vida delictiva no impidió que su tumba se convirtiera en la más visitada de Medellín. Él se veló en este cementerio, aquí atrásito de la iglesia hay una sala. Las filas de la gente para visitarlo salían por todo el cementerio hasta afuera, hasta la autopista. Tuvo que venir la defensa civil a ayudar a controlar la gente. El momento del entierro, las imágenes muestran, fue demasiada gente, porque era una persona muy conocida. Desde el momento que Pablo fue enterrado acá, se volvió sí un referente. Aquí viene sobre todo los diciembres y enero, mucha gente y siempre preguntan por Pablo. Pablo se ha estigmatizado aquí en Antioquia como que fue una persona del narcotráfico, pues que se ha tratado de decir que fue malo desde el punto de vista que está en contra de la ley. Pero Pablo, sin duda, es un ícono. La leyenda negra de Pablo Escobar llega hasta su tumba, donde se lee: cuando veas a un hombre bueno, trata de imitarlo. Cuando veas a un hombre malo, examínate a ti mismo.
Sin embargo, algunos dudan de la identidad de la persona que descansa bajo la lápida de Pablo Escobar. La gente siempre dice, ahí no está Pablo, eso es una mentira, eso es un montaje que hicieron, pero de todas maneras son mitos que se cree la gente y que mucha gente lo ha visto. Pero sabemos que para la familia es Pablo y para nosotros es Pablo. Hoy la tumba de Pablo Escobar es visitada por una gran cantidad de turistas que se retratan frente a ella, como lo hacen también al frente de la iglesia de la Veracruz, sin saber que una de sus campanas desapareció hace muchísimos años para convertirse en un cañón militar. Las historias nos regresan aquí, al lugar de partida, donde nació la ciudad de Medellín. Nuevos relatos desconocidos esperan para ser descubiertos.